Ya, entonces en nombre de Dios y de la patria damos inicio a nuestra comisión de Economía que corresponde a nuestra primera sesión en este año 2024. Bienvenidos y bienvenidas a quienes están ya presentes, a los que se suman, a nuestros asesores, por supuesto a nuestra secretaría y también a los integrantes permanentes, a todos ellos un feliz año, por si acaso no lo hemos hecho aún, no nos hemos saludado, pero bueno, tenemos en primer término, no sé si lo está escuchando Carlos Gajardo, no se escucha, tiene muteado su micrófono. Ahí sí, perdón. Sí, buenos días, lo escucho perfecto. Muchas gracias por asistir a nuestra comisión, Carlos Gajardo, abogado, le saludamos y vamos a empezar justamente con el punto 2, porque en el 1 está convocado nuestro ministro de Economía que viene en camino, entonces aprovechando, vamos a dar inicio a la sesión, vamos, por supuesto, adelantar el punto 2 al 1, así que le agradecemos ahí que esté y le vamos a dar la palabra en algunos segundos. Bienvenido, Carlos. Bueno, decía yo que esta comisión tiene por objeto ver 3 puntos que son bien fundamentales. Uno de ellos discutir en general el proyecto, ¿cierto?, que introduce modificaciones al pago a 30 días, que lo vamos a revisar en segundo término en esta comisión. También continuar la discusión de los proyectos de ley en primer trámite constitucional iniciado en mociones de los senadores Velázquez y Sepúlveda, que modifica la Ley General de Banco con el objeto de establecer excepciones al secreto y reserva bancaria respecto a las autoridades y directores de corporaciones, fundaciones y asociaciones que indica. Y en tercer término, iniciar el estudio en general del proyecto de ley que está en segundo trámite constitucional y que regula el desarrollo de plataformas de apuestas en línea. Bueno, como primer punto, ya saludando a nuestra secretaría, le pregunto aquí a nuestro abogado, Pedro Fay, si tenemos cuenta. Y si la efectivamente, tiene. Presidenta, gracias. Hay cuenta. Corresponde informar a la comisión respecto de los siguientes asuntos. Urgencias que hace presente Su Excelencia el Presidente de la República para el despacho de los siguientes proyectos de ley. El primero, en carácter de suma, para el despacho del proyecto de ley que regula el desarrollo de plataformas de apuestas en línea, en tercer lugar de la tabla de esta sesión. Y los otros dos, en el carácter de simple, respecto del proyecto que otorga mérito ejecutivo a copia de la factura, en relación a mejorar el pago a 30 días, el derecho al olvido en materia financiera y el que crea un registro de deuda consolidada. Después se ha iniciado un nuevo proyecto de ley en moción del honorable senador señor Bianchi, que modifica la ley sobre competencia desleal para incorporar un acto de competencia, un nuevo tipo de competencia desleal. Luego hay un oficio de la directora de Dirección de Compra y Contratación Pública, la señora Verónica Valle, informando respecto de la Ley de Presupuesto 2023, en particular sobre las compras realizadas por las entidades públicas vía las modalidades de convenio marco y trato directo en el tercer trimestre del año 2023. Y finalmente solicitudes de audiencias para ser recibido por esta comisión respecto del proyecto que regula el desarrollo de plataformas de apuestas en línea, particularmente la de la presidenta de la Asociación Chilena de Casinos de Juego, la señora Cecilia Valdés, y también del abogado y ex subsecretario de Hacienda y exdiputado, señor Rodrigo Álvarez Salamanca. Eso es todo, señora presidenta. Muy bien, se tendrá presente la cuenta. Queremos saludar también ya formalmente a nuestro ministro de Economía, Nicolás Grau. Bienvenido, ministro. Y también a su asesora legislativa, Virginia Rivas, que también, bueno, ha sido su presencia bien permanente en nuestra comisión. En relación a la cuenta, ofrezco la palabra, senador Durana. Yo solo anticipar que, dado que tenemos bastantes proyectos que están, incluso algunos de ellos, y particularmente el del número 3, consumo urgencia, creo que sería muy importante poder fijar una sesión el día lunes próximo,
para poder escuchar justamente y empezar a recibir audiencia. Yo quiero sincerar que ha habido bastante, sí, sesiones de audiencia, y obviamente hoy día las condiciones, por supuesto que nos amerita, hay que tener presente que esto tiene que ser todo por lobby si se trata de alguno de nosotros, y obviamente que en ese contexto también las audiencias públicas que podamos realizar en razón de este proyecto y otros se pueden discutir también en una sesión especial el día lunes. Vamos a fijar fecha lunes y la hora una vez coordinado con los senadores para que podamos tener asistencia. Le damos la bienvenida también al senador Osandón, que ha llegado tarde. Muy bien, no, una broma. Bienvenido, senador Osandón. Muy bien. Bueno, habíamos alterado el orden de la tabla y le vamos a pedir entonces revisar el número 2, ya que habíamos dado inicio, que era continuar, como ya decía, la discusión de los proyectos de ley que se han recibido en esta comisión y que están en primer trámite constitucional, particularmente el proyecto que ha presentado el senador Velázquez, la senadora Alejandra Sepúlveda, respecto al secreto bancario. Que obviamente implica una excepción a la reserva que hoy día se tiene en este proyecto y que estaría, por supuesto, ampliando la posibilidad de que finalmente esto pueda ser, no estar sujeto más bien a una excepción, sino que debiera ser una norma que pudiera recaer en todos los directores de corporación, en todas nosotros, las autoridades, las fundaciones y las asociaciones que allí indica, de acuerdo a lo establece el boletín 15697-03 y 14955-03 que están refundidos. Recordemos que este proyecto en algún minuto se pretendió que no pasara por economía, nosotros solicitamos que estuviera, y es así como hoy día, a propuesta del senador Velázquez, se encuentra con nosotros, ya lo habíamos saludado, el abogado, defensor Carlos Gajardo. Así que muy bienvenido, Carlos, y le damos de inmediato entonces la palabra para sus observaciones, opiniones respecto a este proyecto. Muchas gracias, Presidenta. Solo rectificar que fui exfiscal, ¿no es cierto? Soy exfiscal del fiscal, Ministerio es que ya un bien. gran fiscal también. Mire, Carlos, así que bienvenido, gracias, un honor que esté acá con nosotros. Gracias, senadora. Un saludo, por supuesto, a todos los senadores presentes, al ministro. Obviamente intentaré ser breve porque entiendo el cúmulo de materias que tienen que revisar. Agradezco primero la invitación porque efectivamente yo he sido una persona que permanentemente ha instado por flexibilizar, creo que esa es la mejor palabra para definir el alcance del secreto bancario en nuestro país, como ha sido una tónica, diría yo, en los últimos años. Hay dos grandes modificaciones al secreto bancario que yo creo que han sido muy importantes. La primera ocurre en el año 2003, cuando se crea la unidad de análisis financiero y a partir de eso se obliga a distintos sujetos obligados, los principales de ellos los bancos, a informar a la unidad de análisis financiero las operaciones sospechosas que detecten respecto de sus clientes. Y eso, por supuesto, es una gran excepción al secreto bancario porque a pesar de ese secreto, los bancos desde hace 20 años están obligados a informar a una autoridad administrativa, como es la unidad de análisis financiero, aquellas operaciones sospechosas que detecten de sus clientes, y eso yo diría que ha funcionado bien en cuanto a que efectivamente los bancos cada vez están informando mayor número de operaciones sospechosas, haciendo presente que el cuello de botella que tenemos ahí más bien está en la unidad de análisis financiero, que sigue teniendo muy pocos recursos humanos, ¿no? Su planta es solo de 75 personas y por lo tanto eso es absolutamente insuficiente para poder hacer análisis más acuciosos de la información que reciban. Y la segunda gran modificación, creo yo, se produjo hace un par de años, en que también se obligó a los bancos a informar al Servicio de Impuestos Internos todas aquellas depósitos, captaciones, operaciones de sus clientes cuando en el mes hubieran superado las 1.500 unidades de fomento, ¿no? Entonces, suma cercana a los 54 millones que se muevan en una cuenta bancaria cada mes tienen que informarse al Servicio de Impuestos Internos y eso también es una gran excepción al secreto bancario. Digo entonces que efectivamente la legislación en Chile y en el mundo tiene una tendencia a ir flexibilizando el secreto bancario y eso me parece que es positivo. ¿Por qué es importante flexibilizar el secreto bancario en temas de corrupción? Yo diría por lo siguiente. Básicamente,
la corrupción se puede cometer de dos maneras, ¿no? Con el clásico maletín, es decir, con el pago de dinero que se hace en dinero en efectivo a una autoridad pública o a un tercero para esta, o mediante transferencias bancarias. El beneficio del maletín, evidentemente, es que no deja ningún tipo de huella, pero le genera a la persona un grave inconveniente para qué hacer con ese dinero. No es fácil tener 100 millones de pesos en efectivo, hay un riesgo de poder sufrir un delito con eso, pero tampoco no es fácil para esa persona poder volver a meter ese dinero para efectuar una compra, ¿no? Lo van a cuestionar si es que aparece comprando el dinero en efectivo. En nuestro país yo diría que hemos avanzado bastante en esa materia y por lo tanto, si bien la transferencia, el movimiento bancario deja mucha huella, es un mecanismo también que se utiliza porque facilita la transacción. Entonces, a pesar de que pueda ser medio contraintuitivo pensar que los actos de corrupción se realizan a través de los bancos, con depósitos bancarios, con transferencias, la experiencia nos demuestra que es bastante así como se realiza, ¿no? Los casos de financiamiento político en general fueron siempre con transferencias bancarias justificadas con boletas de honorario falsas o facturas de servicios falsos, y eso también es bastante común en otros tipos de corrupción. En el caso de la Comisión Nacional de Acreditaciones, que me tocó investigar, lo mismo, se pagaban coimas fingiendo servicios que no eran prestados y también entonces con transferencias bancarias, con depósitos bancarios. Es bastante más común de lo que uno cree y si es que esto es así, si la experiencia nos demuestra que esto es así, lo sensato es entonces dificultarle al delincuente que pueda tener tanta facilidad para recibir esos dineros en su cuenta corriente. Y este proyecto que se ha presentado va en esa línea, por supuesto acotado, está pensado sobre todo en funcionarios municipales, de los municipios, la alcaldía, las corporaciones municipales, donde lo que se propone es que ellos al momento de asumir su cargo público otorguen una autorización para que sus cuentas puedan ser revisadas por algunas autoridades. Se propone a la UAF, la Comisión de Mercado Financiero y el Servicio de Impuestos Internos. Yo agregaría, porque me parece que es igualmente importante, que esa autorización también debiera ser para que tanto la Contraloría, fundamental, y también el Ministerio Público puedan tener ese acceso si es que se inician investigaciones por delitos de corrupción o por irregularidades. Creo que en ese sentido el proyecto podría ampliarse a que esa autorización que se da ex ante al momento de asumir como autoridad pública se le entregue también tanto a la Contraloría como a la Fiscalía. Se pregunta, se propone, se discute si esto pudiera tener algún viso de inconstitucionalidad, ¿no es cierto? Esto de que se exigiera que el funcionario público tuviera que dar esta autorización antes de asumir un cargo. A mí me parece que eso está correctamente explicado en el propio proyecto, por cuanto la Constitución establece que es la ley la que puede poner requisitos para acceder a cargos públicos y por lo tanto fundado, ¿no es cierto? Esto no es algo irracional o arbitrario, fundado en el intento de evitar actos de corrupción. Perfectamente la ley puede establecer como requisito que se exija al funcionario público al momento de iniciar sus labores que otorgue esta autorización. Por lo tanto, no me parece que tengamos un tema de inconstitucionalidad con esto que se está proponiendo. Dicho esto, entonces, creo que el proyecto va en una dirección correcta. Me parece que va en línea con lo que hemos visto tanto en Chile como en el extranjero, de ir flexibilizando el secreto bancario, que se termina convirtiendo muchas veces en un gran obstáculo para descubrir actos graves de corrupción, y esta normativa que se propone no viola ninguna garantía constitucional, facilita, diría yo, las investigaciones que se puedan realizar en esta materia, consecuencialmente va a ser un factor de prevención. Evidentemente las personas que están en esta situación, este tipo de funcionarios, va a tener mucho más cuidado con sus cuentas corrientes, probablemente si es que deciden cometer actos de corrupción van a tener que recurrir a terceras personas o a otros mecanismos, dinero en efectivo, pero todo aquello es positivo porque lo que hace es dificultar, ponerle trabas a estos actos de corrupción y que no sean simplemente tan sencillos como aceptar dineros en la cuenta que finalmente
van a ser muy difíciles de pesquisar, si no solo a través de una investigación por el Ministerio Público, que eso en general siempre debiera ser la última ratio y debiéramos tener mecanismos previos de prevención y que vayan inhibiendo este tipo de conductas. Eso es lo que puedo informar, contar, señora Presidenta, honorable comisión, respecto a este tema, en cuanto a que me parece que es un proyecto que va en la dirección correcta, que es acotado, por supuesto, a un número específico de funcionarios públicos, y solo agregaría que me parece positivo que junto con la autorización a las 3 instituciones que se señalan, Comisión Mercado Financiero, Servicio de Impuestos Internos y UAF, también esa autorización abarque a la Contraloría. Recientemente además se ha dicho por la Contralora subrogante, que se ha creado un departamento especial para investigar fraude en los municipios, y también para el Ministerio Público. Es lo que puedo decir. Muchas gracias, ex fiscal Carlos Gajardo, entre 2014 y 2018, para con toda precisión señalar ahí que tuvo una importante labor, sobre todo en estas materias, destinada a propósito del tema en cuestión. La verdad es que justamente agradecemos su intervención, y desde luego quedar propuesto la invitación justamente al Servicio de Impuestos Internos, a la Contralora subrogante, a propósito de estas materias. A mí me parece de total lógica avanzar, más aún cuando hubo un anuncio por parte del propio Ejecutivo, ¿cierto?, en voz de nuestro presidente, a propósito de una estrategia nacional anticorrupción, en donde se señala justamente esta temática. Y para los efectos quiero saludar al ministro de Economía, y si hay algún antecedente que él quisiera agregar respecto a este tema. No por el momento, dice el ministro. Entonces le damos también la palabra a nuestro senador integrante de la comisión, senador Osandón, tiene la palabra. Pau. Bueno, buenos días. Puente Alto no tenemos estas cosas, compadre, hablamos con unas cornetas, pero sirven. No con cornetas, somos más rascas. Pero igual somos la comuna más poblada de Chile, ya, y se la pelean todos. Saludarlo a todos, agradecerle y aprovechar de saludar al fiscal, a quien le tengo mucha admiración porque ha hecho una tremenda pega, y quiero hacerle una pregunta súper concreta al fiscal. Los que hemos sido víctimas de abusos de esta herramienta, porque a mí me acusaron de algo por 2 años y un fiscal me abrió la cuenta corriente por 12 años. Y me buscó hasta, no tenía cómo justificar el asado que habíamos hecho, que se me había olvidado. O sea, así de claro. ¿Qué haría usted, qué nos recomienda usted, fiscal, ex fiscal, para evitar que esta herramienta, que es súper necesaria, porque es cierto, no sirva para el abuso de quien tiene rápidamente esa información para extorsión, porque para extorsión o para buscar usos... Y usted sabe perfectamente que en mi caso, y yo soy súper concreto, a mí me acusaron de tráfico de influencia el año 2018, y después me estaban acusando por 400.000 pesos del 2013. 2013. Esa es la diferencia ahí. Como 7 años de diferencia que no tenían por qué revisar, y se revisaron igual. A mí no me dan, y ábranmela cuando quieran. Y gracias a Dios me la abrieron. Pero yo decía, en otro caso, en otra persona, ¿qué pasa en esto? Si esto es mucho más libre, porque además esto se le pidió a un juez, y en vez de abrir los años que de la acusación, abrieron 10 años más. Pero en este caso, si va automáticamente a ciertos funcionarios, ¿cómo podemos hacerlo para que existan mecanismos de control y de sanción para que esa información no se transforme a lo mejor en una mina de oro? Porque en el fondo siempre partimos de la base que todos los que fiscalizan son santos, y usted sabe mejor que yo que no son santos, que pueden haber algunos pecadores por ahí, y la idea es que esta cosa, que es para combatir, ¿no es cierto?, combatir la corrupción, que es una herramienta muy poderosa, porque claramente ahí tiene toda la información, la que no han querido esconder, pero está, no sea tan fácilmente usada por un funcionario, y que esto se transforme al final en una herramienta para corrupción, para extorsión, etcétera. Entonces, ¿qué haría usted? ¿Más sanciones, más fuerza? ¿Qué control les damos para que esta herramienta se use realmente para perseguir el crimen y no para crear un crimen? No sé si me explico, fiscal.
Le damos la palabra entonces al senador Durana para luego la consulta. Le daremos la palabra al fiscal. Gracias, presidenta. Saludar a don Carlos Gajardo. Y en función de este proyecto de ley, que no me cae la menor duda que tiene una buena intención, pero finalmente, ¿cuál es el grado de cobertura que puede llegar a tener? Porque hoy en el enunciado se habla o se especifica en torno a autoridades, en general, directores de corporaciones, fundaciones, me imagino por lo que hemos conocido en este último tiempo, pero toda actividad económica tiene una relación con el Estado. Puede ser un simple derecho de agua que está afecto por parte de una persona privada, de un agricultor, y que finalmente involucra a una institución pública, un camino. Es decir, en general, en nuestro país, todo tiene un nexo con el mundo público y todo puede o podría ser sujeto de una determinado acto de corrupción. Entonces, cuando uno ve este proyecto que es tan laxo con respecto a algún tipo de autoridades, ¿cuál es su mirada frente a la realidad del país, en donde tenemos una actividad minera que está vinculada con la permisología, o cualquier tipo de actividad productiva está ligada con la permisología, tenemos actividades agrícolas, tenemos actividades comerciales, tenemos actividad privada de profesionales, como lo que se ha escuchado en el caso audio, es decir, es todo. Entonces, abrimos el secreto bancario para todos y simplemente no existe secreto bancario, y cómo esto finalmente se reglamenta para que la Comisión del Mercado Financiero tampoco se transforme en una entidad inquisitiva frente a cualquier actividad económica, o qué va a pasar con los diferentes bancos o instituciones privadas que finalmente deben necesariamente captar o son parte también de la captación de una inversión privada. Es decir, cómo traemos inversionistas privados, cómo traemos inversionistas extranjeros, que yo creo que a lo mejor desde el punto de vista de la legislación comparada tienen un sistema de ley de banco a lo mejor mucho más reglado, o finalmente protege la inversión privada. No sé, don Carlos, yo he tratado de expresar finalmente cómo uno protege la inversión privada, cómo uno atrae la inversión extranjera con este tipo de normas, cuando toda actividad productiva finalmente está vinculada con el mundo público. Es casi reconocer que el mundo público, o casi decir que el mundo público es corrupto, de alguna u otra forma. Gracias, senador Durana. Yo quisiera plantear dos cosas que tienen relación con lo que han planteado los colegas. Primero, cuando se habla de levantar esta excepción del secreto bancario solo casos judiciales, que también lo que menciona la estrategia nacional respecto a la facultad que le da el impuesto interno para, en caso de algún cuestionamiento judicial, haya la posibilidad de abrir o conocer las cuentas de las autoridades. En relación a eso, fiscal, el proyecto no contempla un periodo de tiempo determinado. Entonces, se podría, para este caso, ¿cierto?, establecer un plazo definido. Es decir, yo cuando voy a asumir como autoridad, ¿cierto?, declaro, y más que eso autorizo para que haya conocimiento. Pero respecto al plazo, esto es desde ese minuto hacia adelante, a su juicio esto debe ser con efecto retroactivo, esto debe ser en un momento o tiempo determinado, es decir, espacio de tiempo. Y lo segundo, el alcance, que justamente mencionaba también el senador Durana, respecto a quienes utilizan o trabajan o en su quehacer y gestión lo hacen con recursos públicos, estoy hablando en ese caso, ¿cierto?, corporaciones, municipalidades, etcétera, o también las autoridades, obviamente, que no están en ese plano, pero que sin embargo tienen injerencia en la gestión. Lo tercero tiene que ver, y usted lo mencionaba al inicio,
la experiencia que uno ha conocido respecto de otros países, justamente esta historia del maletín. Es decir, que no haya huella, al parecer, en ningún estamento, que aquí hubo perdone la expresión, una tranza respecto a una influencia, etcétera. Pero llama la atención en el caso de Chile que efectivamente el mecanismo utilizado era la boleta honorario, era la factura, y que es lo que hemos conocido actualmente. Entonces mi pregunta un poco radica en aquello, porque si uno mira, yo alguna vez escuché a una autoridad argentina que decía, mira, pero en Chile pasaban boletas, es como medio absurdo que esto lo hayan hecho. Es decir, que a través de ese mecanismo había una suerte de blancamiento y de impunidad a todo evento, dado que hoy día es solo impuesto interno que tiene la facultad finalmente, ¿cierto?, de querellarse, más no la Fiscalía cuando ocurre esto. Eso hoy día se mantiene tal cual. Cuestión que en algún minuto nosotros, y aquí hablo como exdiputada del PP, presentamos un proyecto a propósito de aquello. Entonces, en ese contexto, ¿cuál es su visión? ¿Y cuál es, en este caso, a lo mejor la apuesta más definitiva, porque sin perjuicio de aquello, y este proyecto es bien restrictivo en ese sentido, a la cual nosotros como país debiéramos avanzar para tener transparencia, para generar, por supuesto, acciones y en definitiva, sanciones efectivas respecto al involucramiento no solo de la política, sino de la actividad pública en general y el dinero, que a su juicio debieran estar contenidas, tal vez no en este proyecto, pero tal vez en un proyecto futuro que nos diéramos la urgencia de tratar, porque creo que esto es en definitiva algo que a Chile no solo le hace falta, es necesario a propósito del contexto internacional y más aún con lo que hemos vivido a propósito de este último tiempo, y no voy a detallar porque es por todos conocido. Y lo último, me hubiera encantado, fiscal, y aquí doy una opinión propia, haberlo tenido fiscal nacional, pero no importa, bueno, vamos a ver, lo dejo pasar. Don Carlos, tiene usted la palabra. Voy a las preguntas que se han hecho, partiendo quizás por las últimas, porque son más concretas y puedo decir cosas más definidas, me parece. Respecto a la preocupación que tiene la senadora Carvajal por el tiempo, creo que, por supuesto, eso es muy legítimo. La autorización debiera ser, sin duda, desde el momento en que se asume el cargo público hacia adelante, y yo diría que debiera ser hasta un tiempo que determinemos dejado el ejercicio, ¿no? Probablemente hasta un año después de terminado el ejercicio público, porque no tendría sentido dejarlo hasta el día que se termina el cargo público, pues al día siguiente se podría recibir una eventual coima, ¿no? Pero yo diría que hasta un año después me parece que es un tiempo sensato, y coincido en que obviamente tiene que ser por un plazo definido. Lo segundo, respecto a la diferencia justamente que hacía alusión entre Chile y Argentina, permítame hacer una reflexión respecto a aquello, ¿no? Chile tiene un sistema económico muy bancarizado, y eso es una buena cosa. En general, y por eso creo que en Chile funciona tan bien esta corrupción con transferencia, con bancos detrás, y no tanto la del maletín, porque en general nuestras transacciones económicas grandes, importantes, no son en dinero en efectivo. La gente, claro, compra al menudeo pequeñas cosas con dinero en efectivo, pero desde ciertos montos en adelante, en general, se utilizan tarjetas de crédito, transferencias, cheques o lo que fuere. Y eso es una buena cosa. Nadie va a comprar, por decir algo, un auto en dinero en efectivo, con dinero en efectivo, mucho menos una propiedad. Y eso explica el por qué, creo yo, nuestro sistema de corrupción es con boleta, con factura, con transferencia, y no tanto con maletines. Aunque tenemos casos con maletines, ¿eh? El caso Itelecom, por ejemplo, el de las luminarias, que es muy municipal, en general eran pagos con maletines. Pero termina siendo la excepción, e igual en esos casos hay huella bancaria, porque la persona que recibe el maletín, al final, igual en algún momento ese dinero lo va a incorporar en su cuenta o en la cuenta de algún tercero. Entonces, haciendo esa diferencia con Chile y en Argentina, porque en Argentina, por el contrario, es mucho menos bancarizado, hay mucho más pago en efectivo, y por lo tanto la persona que recibe una coima puede efectivamente gastarla. Lo que digo que en Chile eso es más complejo. Sí. Perdón la interrupción a propósito de lo que usted señala. Ya hay muchos comercios, por ejemplo, y en otros países que no se permite el pago en efectivo. Claro, entonces, eso en Chile hoy día no ocurre. Su opinión respecto a eso también en Chile. Deberíamos avanzar hacia aquello, digamos, que
se utiliza el pago en efectivo justamente, lo decían algunas, por ejemplo, tiendas de lujo en que llegan sujetos a pagar muchos miles de pesos, millones, pago en efectivo. Y en algunas, como decía, en algunos comercios ya no se permite, en otros países, el pago en efectivo, solo con tarjeta, justamente por la huella financiera. Sí, sí, yo diría que hemos ido naturalmente avanzando hacia allá, sobre todo por la gran bancarización que tiene el país. Piense usted, Presidenta, que ignoro el número exacto, pero en Chile hay más tarjetas de crédito que habitantes, ¿no? O sea, tenemos un número de tarjetas de crédito muy importante. El Banco de Estado hizo una apuesta muy importante también con la cuenta RUT, y yo creo que eso es una buena cosa, digamos, tener un país bien bancarizado genera una serie de externalidades positivas, grandes ganancias para los bancos también, por supuesto, pero una serie de externalidades positivas para la economía, y yo creo que tenemos que aprovechar eso para fortalecer los caminos que impidan la corrupción en esta materia, poniendo más controles justamente y mayor flexibilidad del secreto bancario. Y voy a las preguntas del senador Turana y el senador Santón, que creo que de alguna manera van en la misma línea, ¿no? En cuanto a decir, está bien, pero ¿cómo cuidamos de que esta herramienta no se mal utilice? No se utilice mal. Conozco perfecto la experiencia del senador Osantón, justo ayer nos encontramos y estuvimos conversando del tema. Y es algo que puede suceder, ¿no? Y por lo tanto diría yo, que tener mecanismos de prevención también del mal uso de este tipo de herramientas. Pero ahí yo diría que hay varias cosas en las que uno puede avanzar. Por ejemplo, por supuesto que esta información solo se le puede entregar a requerimiento de la autoridad que esté investigando un caso. No va a ser simplemente que va a poder tener derecho a pedir toda la información de todos los funcionarios que estime. Y por lo tanto es muy importante, y esto es fácil de realizar, que la información que se entregue sea traqueada, ¿no es cierto? Que tenga la manera de saber exactamente quién la entregó y quién la recibió. Eh, Porque básicamente se realiza también mediante mecanismos informáticos. Esto, hay que decirlo, ya funciona en los bancos. Piensen ustedes que las personas que trabajan en bancos podrían acceder indebidamente, algunas veces lo han hecho, pero excepcionalmente, a información de cuenta correntista de ese banco con malos propósitos, para informarle a un amigo, a una pareja, a un acreedor, etcétera. Pero toda esa información va siendo registrada. Hay un track detrás de quién accede a esa información. Lo mismo pasa en otros servicios públicos, en el servicio de impuestos internos. Cada funcionario público que acceda a la información de un contribuyente, eso queda traqueado, y por lo tanto luego es posible perseguir que alguien se introdujo indebidamente. Entonces, a la preocupación sobre todo que manifestaba el senador Osandón, yo diría establecer que este sistema de información tiene que ser con registro de quien entregue y quien recibe la información, y con una sanción alta, penal, a aquel que hace mal uso de esta información o que eh, revela esta información a terceros, como ya existe respecto a la unidad de análisis financiero. Piensen ustedes que los funcionarios de la unidad de análisis financiero tienen acceso a mucha información por cuanto reciben todos los reportes de operaciones sospechosas de todos los bancos de Chile, además de casino, hipódromo, en fin, de una serie de instituciones. Esos funcionarios tienen una sanción penal muy alta en caso de hacer mal uso de la información que reciben. Yo creo que ese mecanismo es replicable en estas otras instituciones, en cuanto a que respecto a esta información específica de este secreto bancario que se les revela, tengan la obligación de mantenerlo bajo reserva, y el mal uso o la divulgación de esta información sea gravemente sancionada. Y respecto a lo que manifestaba el senador Durana, yo diría que en general, más bien un buen sistema en que nosotros podamos combatir, prevenir la corrupción, yo creo que más bien es alentador de inversión extranjera y de nuevas inversiones, más que desincentivador, ¿no? Porque efectivamente, una de las cosas que le interesa al inversionista extranjero es tener una cancha pareja en que uno no tenga que ir a coimear a alguien o a tener relaciones privilegiadas con alguien para poder, por ejemplo, ganar una licitación. Y estos mecanismos de alguna manera lo fomentan, lo favorecen, lo permiten, y yo diría que por lo tanto este sistema bien regulado más bien debiera favorecer un buen sistema de inversiones. Todas aquellas relaciones que un funcionario tenga legítimas, que impliquen movimientos en su cuenta bancaria por otros motivos, bueno, los podrá justificar, ¿no es cierto? Será una tarea
tediosa si es que tiene muchas, efectivamente, actividades fuera de su ejercicio como autoridad pública. Debiera ser eso la excepción. En general, nuestras autoridades en esta materia más bien son de dedicación bastante exclusiva, pero si así fuere, yo diría que lo que debiéramos permitir es que hubiera la posibilidad de que todos esos movimientos distintos a sus ingresos como funcionario público pudieran ser explicados. Es lo que puedo decir a este respecto, señora presidenta y honorable comisión. Muy bien, le agradecemos muchísimo al abogado Carlos Gajardo, ex fiscal, por su intervención. Nos quedamos al pendiente, vamos a seguir discutiendo este proyecto, así que bueno, desde luego le invitamos en lo futuro también a poder convocarlo a instruirnos y también a exponer sus opiniones respecto a este y otros proyectos. Así que muchas gracias, don Carlos, y lo dejamos en libertad de acción. Muchas gracias, señora presidenta, por la invitación. Por supuesto, siempre un honor exponer ante el principal órgano de representación popular de nuestro país. Que estén muy bien. Chao, que esté muy bien. Muchas gracias, don Carlos. Bien, vamos a pasar entonces al segundo punto de la tabla, que en principio el segundo orden, porque estaba puesto el primer punto de la tabla, con la presencia de nuestro ministro de Economía, Nicolás Grau, y que dice relación con la continuidad de la discusión del proyecto que está en primer trámite constitucional y que es el que introduce las modificaciones a la Ley 19.983 que regula la transferencia y otorga mérito ejecutivo a copia de la factura, y al decreto Ley 825 de 1974 del Ministerio de Hacienda, que es sobre impuestos a las ventas y servicios para mejorar el pago a 30 días. El boletín lo mencionamos, el 15716 y en 03, y que está con urgencia simple. Recordemos, y obviamente volvemos a saludar al ministro, pero también a Virginia, que este es un proyecto que hemos discutido bastante tiempo. Dedicamos gran parte del año pasado, el 2023, a este proyecto. Quedaron pendientes justamente para el 2024 algunas propuestas de indicaciones que a juicio del Ministerio requerían de un trabajo a lo mejor un poco más largo, particularmente con el caso, cierto, de las sanciones a las municipalidades por no pago en el plazo, digamos, que contempla este proyecto, y otras materias. Para los efectos, entonces, le vamos a dar de inmediato la palabra al ministro Grau para que nos exponga las resultas justamente de ese trabajo que vienen realizando a propósito de esas propuestas y esos temas. Tiene la palabra, ministro. Muchas gracias, presidenta. Por su intermedio, por supuesto, agradezco el espacio para poder compartir los avances que tenemos en este proyecto de ley. El espíritu de lo que voy a presentar va en línea con el compromiso que hicimos en la última sesión en Santiago, no me acuerdo ya la fecha exacta, pero fue durante el mes de diciembre, lo que les planteamos en ese momento es que íbamos a buscar hacer una propuesta en los primeros días de enero, de forma tal que esta propuesta generara las condiciones para poder votar el proyecto en general. Eso es lo que voy a hacer durante la presentación. Por supuesto, en última instancia son ustedes los encargados de definir si la propuesta es o no satisfactoria. Pero ese es el sentido de lo que busco presentar. La siguiente diapositiva, por favor. Sí, antes de que comience la exposición, se me había olvidado saludar a nuestro senador Gastón Saavedra, que está también en la comisión. Y por supuesto agradecer también la posibilidad de lo que usted plantea, que si esta propuesta bien recogida podamos votar en general hoy día, porque es un proyecto, como decíamos, que es de suma urgencia para todos los que siguen esta discusión y que ojalá podamos verlo. Escuchemos entonces al ministro. Ya, entonces, los dos puntos que se han planteado acá por parte de los senadores y la senadora, dice relación con, por un lado, mejorar o crear medidas más efectivas para lograr que el pago en las municipalidades sea a tiempo. Recuerden acá que las municipalidades por ley debieran pagar a 30 días. Todos y todas sabemos, sin embargo, que eso no ocurre. Por lo tanto, el problema acá principal no es decir que no puedan, sino que buscar mecanismos que hagan más probable que ese pago efectivamente se realice a 30 días. Ese es nuestro desafío. Y luego ha habido una propuesta que se ha expresado todavía de forma muy general respecto a
la postura que tiene este proyecto de ley en su versión actual, que prohíbe cualquier tipo de acuerdo entre privados para poder pagar en un plazo mayor a 30 días. En la conversación que hemos tenido en esta comisión, tanto en las sesiones propiamente tal como también en las reuniones más técnicas de asesores, se han planteado algunos eventuales problemas que podían ocurrir a propósito de esto y se han generado también algunas propuestas, pero los problemas han sido concretos, las propuestas todavía estamos en un nivel un poco más de mayor vaguedad todavía no logramos entre todos, no es solo un tema de quienes han planteado las críticas, sino de todos de lograr una propuesta más concreta. Entonces, voy a comentar qué es lo que nosotros proponemos en ambos casos. Yo adelanto, senadora, que yo no tengo acá propuestas de indicaciones, pero lo que tengo es, sobre todo en un caso, una propuesta muy concreta de cuál debiera ser el mecanismo que debiéramos proponer en el caso de los municipios, ya que de hecho recogiendo una de las propuestas que hicieron justamente sus asesores en estas reuniones. ¿Ya? Entonces vamos primero con el tema de los municipios. Aquí un breve recordatorio de qué hemos hecho, porque en todos estos meses se han hecho cosas. Lo que pasa es que este es un tema que, como ustedes se podrán imaginar, el mismo senador que tuvo dos experiencias en el municipio, sabe bien que este no es una cosa de fácil conversación. Por lo tanto, nosotros hemos hecho un esfuerzo por tener todas esas conversaciones para ir allanando un camino que nos permita avanzar. Hemos conversado con la Asociación Chilena de Municipalidades. Yo aclaro que la propuesta que vamos a hacer no es fruto de un acuerdo, o sea, no es que yo tenga un acuerdo firmado por la Asociación Chilena de Municipalidades, pero sí las cosas que vamos a plantear van en línea con al menos los planteamientos que nosotros hemos hecho como gobierno. Se han hecho levantamientos de datos que se los presentamos en una reunión anterior. Hemos tenido, insisto, un proceso de una interacción de ambas partes en que hemos ido haciendo propuestas y viendo cómo se puede avanzar en esta línea. Lo primero es que, y esto se los comenté la sesión pasada en que conversamos de este asunto, pero creo que es importante recordarlo, en todas estas conversaciones se ha generado un consenso respecto a que no existe la posibilidad jurídica de que un organismo público aplique sanciones de multa a las municipalidades o alcaldes por atrasos en pagos. Eso no significa que nunca eso podría existir. El consenso existe respecto a los organismos públicos que actualmente están en nuestra legislación, o sea, en nuestra institucionalidad. Pero eso no significa que no podamos hacer nada. Entonces la propuesta va en esa dirección. ¿Qué es lo que nosotros proponemos? Nosotros tomamos la propuesta hecha por asesores y entonces lo que hacemos es proponer trabajar en conjunto, es decir, entre ustedes y nosotros, una redacción de una indicación que señale que los contratos entre municipios y empresas proveedoras pyme, es decir, en las bases de la licitación, deban especificarse multas contractuales en caso de que los pagos no se hagan a tiempo. Entonces, déjenme, por supuesto aquí hay que hacer un tema de gradualidad, hay que ir apoyando a los municipios, pero déjenme enfatizar cuál es el sentido de esta propuesta. Como uno no puede hacer sanciones por lo que acabo de señalar con anterioridad, desde el sector público, desde alguna institucionalidad del sector público que haga estas sanciones, pero sí la ley puede, sin embargo, exigir que los contratos, estas bases de licitaciones, contengan algún tipo de sanción, probablemente una sanción económica, ¿ya? que habrá que convenir, de manera tal de hacer mucho menos atractivo en términos económicos no hacer los pagos a tiempo, y que además eso también implique un beneficio económico para la empresa afectada. Entonces, por un lado, una legislación de este tipo reduciría los incentivos para tener esta conducta que en la actualidad sabemos no tiene ninguna consecuencia práctica. Entonces, esto generaría consecuencias. Y por otro lado, a su vez, implicaría algún beneficio económico para las empresas afectadas, que en cierto sentido tendría que compensar el daño causado. Sabemos que cuando no se paga a tiempo, acá lo que ocurre es que las empresas tienen que concurrir en un conjunto de obligaciones que las hacen sin la liquidez necesaria para cumplir esas obligaciones. Esta propuesta es bien concreta, como ustedes pueden ver. Por supuesto hay que escribir la indicación, hay que ver cuáles van a ser ese tipo de sanciones. Pero nosotros lo que manifestamos hoy día es que tenemos el compromiso para escribir una sanción de este tipo, o sea, una indicación de este tipo,
Y quiero insistir que esta fue una propuesta que vino del lado de los asesores, que nosotros agradecemos porque creemos que soluciona en parte el problema en el que estábamos, que es cómo encontrar una medida que sea práctica además, que sea viable y que se haga cargo del problema. Nosotros estamos satisfechos en ese sentido. Y lo que está acá, el segundo punto yo ya lo había comprometido antes. Ningún problema. Es importante. Adelante. Yo lo único mío que le tengo es que los contratos de los municipios hacia los proveedores son súper abusadores. Entonces, si yo soy un municipio y, por ejemplo, tengo un caso que me lo denunciaron hace poco, pero uno no se puede meter porque es difícil comprobarlo, pero una persona que se plantea a un municipio y le dice, mira, la verdad es que yo cierto tiempo ha subido el petróleo, papá, estoy perdiendo plata, entonces hay alguna posibilidad que este contrato de alguna manera se termine antes, busquemos la fórmula, ¿no es cierto? Y ahí se empieza a acordar. Pero los municipios tienen la razón de los partes y lo empiezan a hacer zumbar aparte. O sea, yo puedo hacer zumbar aparte, yo como municipio, si no te he pagado y tú me vayas a cobrar esos intereses que te dan, yo tengo 1000 herramientas para hacerte zumbar. Mira, no sé, por ejemplo, recolección de las ferias libres de la basura, el contrato dice que hasta las 3 de la tarde hay que tener recogida la basura, por ejemplo. Y yo llevo a las 3:10 o 3:05 y hay una persona barriendo y yo con eso les puedo sacar un parte que puede ser mucho más caro que la multa del otro lado. Entonces, lo que habría que estudiar en la práctica es cómo no se usa para ninguno de los lados este abuso. ¿Ah? Y por eso insisto que los acuerdos a veces pactados en estas fechas programadas hacen que tú cobres, ¿no es cierto?, la diferencia de lo que se demora, la demora, no la demora y todo el cuento. Entonces, en eso lo que tenemos que ver en la práctica, ministro, es de que no existe una herramienta del municipio para violar fácilmente eso, que hoy día existe, que es multar. O sea, yo puedo perfectamente, te puedo asegurar, tú me decís, dime la comuna que queráis, y yo hago de inspector de áreas verdes y le saco 10 multas en una mañana. Porque voy a llegar a una plaza, en alguna plaza voy a encontrar un pedacito que no esté hecho, cualquier cosa, y yo solo por eso, por contrato, para que tú sepas, puedes multar. Y lo citas, Entonces, ojo con eso, busquemos esa fórmula para que esto tenga resultados prácticos. Sí, bueno, la practicidad para todo. Tenemos 346 municipios, pero para todos lados. Pero yo creo que aquí plantea el ministro una solución que a mí me parece acertada, en la medida que incluso se pueda entender que incluso el proyecto contiene multas por atraso, y que está ahí, pero en particular a los municipios que probablemente excepcionalmente se pueda pactar justamente, muy excepcionalmente, un pago adicional a propósito del retardo, más allá de una multa. Lo planteo. ¿Por qué razón, ministro? Porque, mire, dada la casuística como plantea el senador Osandón, hay hoy día casos que son bien catastróficos. Y para darle un dato, una municipalidad que había contratado la ejecución de una obra en donde el pago debía referirse en tal plazo, se había retardado el pago del municipio en un 5%, era lo que le faltaba por pagarle a la empresa para terminar la ejecución de la obra. Y en la parte de la obra que faltaba ejecutar era alrededor de un 15 o 20%. Miren lo que le estoy diciendo. El no pago significó, según la empresa, una insolvencia tal que finalmente la llevó a la quiebra. Cuestión que uno cree que no es tan real, pero hoy día es posible. Entonces, cuando no hay justamente, yendo al caso inverso, digamos, que alguien utilice ese mecanismo incluso para dejar en absoluto desamparo y una obra tirada cuando queda un 15% de ejecución por hacer, a propósito y con la justificación de que no se le había pagado en fecha. Entonces, creo que allí hay un elemento que se pudiera incluso exceptuar a propósito de los convenios, porque esto de que el convenio para nada, en el caso de las municipalidades, que contemple multa o que, en definitiva, haya un acuerdo que permita tal, puede ser también una alternativa. Sí, Presidenta, a ver, yo diría dos cosas. Primero, respecto a lo que dice el senador Osandón, hay algunas parte de su planteamiento que yo creo que es bien abordado por esta propuesta, y hay otra parte de su planteamiento que yo creo que es efectivamente un problema, pero de muy difícil solución. Me explico.
Este proyecto, o sea, esta propuesta digamos, de orientación de una indicación o de un mecanismo, que creo que es bastante claro, pero hay que escribirlo después, hay que trabajar la indicación y por eso proponemos hacerlo de forma conjunta, se hace cargo de que no estamos dejando acá que, digamos, la multa, potencial multa que va a existir en ese contrato sea simplemente un acuerdo entre el municipio y la empresa, ¿cierto? Sino que la ley va a exigir que la licitación deba contemplar esa multa. Porque sabemos que si esa conversación queda simplemente a las relaciones de poder entre ambos, el municipio tiene infinitas opciones de ejercer ese poder de forma que sea el resultado inconveniente para la empresa. Por eso, y esto, si ustedes se fijan, conecta muy bien con el espíritu del proyecto en la parte de los privados, cuando dice, mire, vamos a generar aquí un registro censal y cuando haya un no pago sistemático a tiempo, va a haber consecuencias tributarias para la empresa que no está pagando a tiempo, que no dependen de que nadie denuncie, de que en el fondo lo hace impersonal esto, es decir, la ley asegura que tiene que haber un cierto comportamiento, la ley asegura que los contratos tienen que especificar esas multas y ese no es un tema, digamos, a negociar, ¿ya? entre las partes. Ahora, si producto de esto, siguiendo su ejemplo, el municipio se enoja con esta empresa y empieza a tomar actitudes arbitrarias ejerciendo todos esos espacios bueno, eso es algo que es inmanejable y que no hay cómo, la ley no puede hacer nada al respecto, o sea, incluso, es más, una de las gracias que hace esto es que hace que esta multa no dependa de que digamos, de que haya algo que tenga que ejercer la persona afectada, la empresa afectada. Es una multa que le va a corresponder en cualquier caso, ¿cierto? Entonces, justamente tratando de que no se pueda acá hacer... sí. Entonces, yo comparto el problema, pero creo que esta propuesta se hace en parte cargo del problema y que avanza en una dirección de algo posible. ¿Ya? Al final, uno no puede aquí regular totalmente las relaciones entre los municipios y las empresas, hay que dejar cierto margen, pero aquí yo creo que si logramos hacer algo de este tipo, sería un cambio bien sustantivo en la relación entre los municipios y las empresas de menor ministro, tamaño. para entender la propuesta, es decir, se establecen sanciones por el no pago oportuno a las empresas, o sea, en este caso a las municipalidades, ¿cierto?, que no cumplan con el pago. Vuelvo a reiterar, eso ya está en el proyecto, entiendo. En la ley. ley. No, pero hay una... es que quiero aclarar la eso para que lo especificidad. aclaremos. Voy a aclarar. Ya. Es cierto que, digamos, el espíritu de eso está en el proyecto de ley, pero lo que hace esta indicación es generar un mecanismo concreto para el caso de los municipios. ¿En qué sentido? En que dijimos, mire, cuando empezamos a hacer esta conversación, nos dimos cuenta que no había una institucionalidad pública que pudiera, por ejemplo, definir una multa y que esa multa se pagara. Entonces, ¿qué se le ocurrió a los asesores? Se le ocurrió, ¿por qué no obligamos a que en el contrato entre el municipio y la empresa en cuestión se especifique una multa en caso que no se pague? Es decir, es una multa, ¿cómo se llama? Contractual. Es una multa contractual. Entonces, es exactamente lo que usted está señalando, senadora. Entonces es distinto, esto agrega algo distinto y sustantivo a lo que está a lo que está puesto hasta ahora en la propuesta. Ahora, es cierto que va totalmente en línea con el resto del proyecto. No es que estemos innovando respecto al espíritu del proyecto, pero sí estamos innovando en que estamos creando un mecanismo que va a hacer una diferencia sustantiva en el caso de los municipios. Claro, la innovación sería quien pesquisa esto y quien finalmente diagnostica que una empresa se haya demorado, digamos. No, pero no solo eso, va a estar especificada en el contrato una multa. En las bases de licitación va a estar Claro, especificada el contrato una multa. son ley para las partes, entonces para eso uno puede poner en contrato lo que uno estime necesario. Le vamos a dar la palabra... No, pero una precisión. No es solo... Es cierto que las empresas, o sea, las distintas partes pueden especificar distintas cosas en el contrato, pero lo que va a decir la ley es que hay una obligación de que eso ocurra. Ya. Establecer como requisito de los contratos con privados que exista esta cláusula penal. Es una ley, o sea, sería una indicación que lo que regula es algo que es una especificación del contrato. Ya. De forma tal de que nos aseguremos de que más allá de la opinión de las partes exista una multa o alguna sanción, que probablemente va a ser una multa, asociada el no cumplimiento. ¿Y de qué porcentaje de multa están hablando? Bueno, eso es el tipo de cosas que tenemos que trabajar entre los asesores. ¿Han hablado con la Asociación Chilena de Municipalidades o con la Asociación de monto y de cosas de ese tipo ya, y de esta no, eso es una cosa que tenemos que trabajar. Lo que yo estoy planteando acá, que nunca lo habíamos hecho en esta sesión, es que se incorpore. Es que nosotros tenemos un compromiso político como ejecutivo de incorporar
un mecanismo de este tipo, recogiendo la propuesta que nos hicieran los asesores en las conversaciones y que algo que tenemos que trabajar en conjunto con ustedes, una indicación, y por supuesto esa indicación nosotros la vamos a conversar con los municipios también, es parte de nuestro trabajo, pero ya estamos en condiciones políticas como Ejecutivo de afirmar que estamos comprometidos en hacer una indicación de este tipo. Claro, porque si nosotros pretendemos votar en general este proyecto ya el próximo miércoles, yo creo que el lunes podríamos tener ya esa respuesta, o eventualmente el miércoles antes de la votación, para por lo menos avanzar. Pero para saber, para tener claro, ¿cuál respuesta a qué? A esto que usted señala. Es que nosotros ya hicimos, nosotros ya está, nuestro compromiso ya está. Está bien, pero para que quede claro, si hay alguien aquí que va a manifestar su voto a favor, tiene que tener claro de qué porcentaje de multa estamos hablando, si que efectivamente los municipios también están incorporados en este contexto, porque obviamente nosotros también tenemos representación municipal. Ahí me gustaría que fuera precisa eso, senadora, porque eso es más difícil que ocurra. Son dos cosas distintas. Una cosa es que nosotros agreguemos detalles a esto. Yo recomendaría, por la dificultad que tiene este tema, que no lo resolvamos en una semana, sino que logremos un acuerdo político de que esto va a ser, y que no nos metamos en el nivel de multa. Y respecto a si lo que usted me está pidiendo, Presidenta, es que para avanzar en esta dirección yo tengo un acuerdo con los municipios, eso no es tan fácil que ocurra, ¿ya? Y es distinto a lo que nos han dicho ustedes antes, porque lo que nos han dicho ustedes antes es que quieren que el Ejecutivo avance en esta dirección por el compromiso con las pymes, más allá de la opinión de los municipios. Nosotros vamos a hacer todo nuestro esfuerzo por seguir conversando con los municipios y ojalá lograr un acuerdo en esta dirección, pero yo recomendaría no dejar el acuerdo de movernos en esta dirección sujeto a que tengamos un acuerdo con los municipios, bueno, porque no es un acuerdo fácil, pero yo voy a tratar de hacerlo. Hagan ustedes el esfuerzo que les corresponde y nosotros haremos el que nos corresponde. Perfecto. Sobre todo en una norma y una ley que obviamente tiene que ver con ese objetivo. O sea, a mí han planteado, y lo he dicho, se lo he dicho a ustedes, se lo he dicho a la subsecretaria también, a propósito de que empresas, por ejemplo, que hoy día trabajan con municipalidades están quebradas y tuvieron que cerrar porque efectivamente no tienen el pago. Entonces también hay una urgencia social, laboral, económica que está detrás de esto. Entonces también ojalá dejemos súper preciso y planteados los temas y tengamos las indicaciones en su contexto absoluto con las conversas hechas que a cada uno nos corresponde. Le puedo proponer como en términos más generales que lleguemos a un acuerdo que más allá del monto específico de esa multa, en fin, acordemos que tiene que ser una multa que efectivamente sea disuasiva, o sea, que no sea, digamos, eso lo tendremos que conversar después, pero que no sea algún, para decirlo de forma coloquial, no sea un saludo a la bandera, sino que sea algo que por eso piensen ustedes en sí, le iba a dar la palabra, perdón, al secretario para que me haya pedido. Sí, gracias, Presidenta. Bueno, una de las funciones de la Secretaría es ilustrar el debate de los proyectos y particularmente respecto del tema que se aborda. La ley actualmente, la ley vigente, considera una multa que ya está, que equivale al 1% del saldo insoluto adeudado. Eso lo considera el artículo segundo ter de la ley 21.131. Y además, por cada día de mora, el deudor asume deberá pagar un interés igual al interés corriente para operaciones no reajustables en moneda nacional de más de 90 días. Eso fue en su momento acordado entre el Ejecutivo y los parlamentarios cuando se tramitó la ley y costó bastante llegar a ese equilibrio. Bien. Gracias, secretario. Senador Durano. Gracias, Presidenta. Yo creo que se agradece la intención de poder buscar un punto de equilibrio frente a los municipios. Un poco lo que hemos establecido es que no queremos sacar este proyecto de ley de 30 días sin considerar la inequidad que actualmente se está produciendo entre los municipios y el sector privado. Pero también dentro de los municipios, este gobierno municipal tiene muchas derivadas. Tiene gasto corriente, tiene servicios traspasados, tiene
licitaciones que son financiadas por el Fondo Nacional de Desarrollo Regional o a través de los programas de la Subdere, tiene áreas verdes, licitación de aseo, y además obviamente hay una asimetría municipal desde aquellos pequeños municipios y los grandes municipios. Entonces, yo no creo que sea tan fácil solamente aumentar la multa que ya existe en la ley vigente, sino que además generar una categoría de instancias que se generan en un municipio. Por ejemplo, si en materia de salud hoy día los hospitales se están pagando a 30 días, ¿por qué no lo podrían hacer los servicios o las direcciones de salud municipal? Porque yo me imagino que más o menos son las mismas fuentes de financiamiento. Entonces, creo que de una u otra forma yo invitaría también a hacer un análisis de cómo vamos a categorizar, porque si todos los vamos a poner en función de una multa, puede que esta multa disuasiva sea como infraestructura crítica, que los militares actúan disuasivamente, pero no paran a nadie. Es decir, la gente sigue entrando. Y en este caso en particular, nadie estaría pagando y los municipios preferirían seguir pagando la multa porque sería más rentable y al final el sector privado seguiría perdiendo, ¿no? Ministro, a propósito de darle curso a su exposición, que avance y al final recogemos estas observaciones, sino para terminar la exposición. Gracias, Presidenta. Tomo su orden o propuesta. A ver, solo diría una cosa para terminar esto. No es que aquí nosotros estemos proponiendo, no es que la novedad acá es que estemos proponiendo una multa. La novedad acá es que estamos proponiendo que exista una obligación de que esté incorporado en los contratos y en la base de licitación. Y eso tiene una serie de consecuencias, que son prácticas y son relevantes y hacen más probable que efectivamente esto tenga un carácter disuasivo y que en última instancia, si no se paga a tiempo, exista ese pago asociado a esa multa. Ese es lo que me gustaría resaltar. Bueno, después está el último punto relacionado a los municipios, que nosotros proponemos incluir a las municipalidades en el reporte de sus tiempos de pago en el registro censal que estará alojado en el Servicio de Impuestos Internos. Esto no está en el proyecto actual, pero algo que nosotros proponemos agregar, y lo que va a significar esto es que vamos a tener información censal del momento en el que se pagan todas las facturas, sin importar su origen. Vamos ahora al segundo punto, que es la posibilidad de establecer tiempo de pago excepcionales mayores a 30 días, es decir, acuerdo entre privados. Este es el segundo punto que se ha planteado. Lo primero que quiero señalar acá es que en términos políticos lo que hemos planteado nosotros como Ejecutivo en reuniones anteriores es que este es un tema que nosotros habíamos conversado con el Consejo Consultivo de Empresas de Menor Tamaño, que es un consejo que básicamente agrupa a todas las organizaciones grandes de MIPYMES y a otras también, porque lo que nosotros hacemos en la práctica es que hay un grupo de gremios y de asociaciones que son parte del consejo formalmente, pero además invitamos a muchas otras. O sea, es un consejo que por derecho propio podrían asistir 8, pero nosotros invitamos a 20, 25 por sesión. ¿Y por qué nos interesa? Las pymes son súper heterogéneas, entonces nos interesa que todos estén allí y en general escuchamos todas las posturas sin importar si son de los oficiales o los no oficiales de acuerdo a la ley. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hicimos acá? Algo bien simple. Hicimos una reunión del Consejo Consultivo para conversar este tema. Entonces, mira, se plantearon allí lo que se nos ha dicho en distintas ocasiones en este espacio, respecto a algunos ejemplos, algunos problemas, la postura que hemos tenido también como Ejecutivo, y yo les pedí formalmente a cada una de estas organizaciones que dieran su opinión. Y las opiniones, yo diría que se podrían categorizar en 3 tipos de respuestas, así de forma bien general. Una respuesta es decir, queremos que el proyecto se mantenga tal cual como está, es decir, que no pueda existir un acuerdo entre privados bajo ningún evento. Respuesta segunda, digamos, es que se pueda hacer algún acuerdo, pero en casos bien restrictivos, todavía a definir, pero que sea muy restrictivo, que no sea la regla, la norma. Y una tercera opinión es algo más parecido a lo que hay en la actualidad, en la ley actual, que es que se puedan hacer estos acuerdos sin mayores restricciones, solo con la concurrencia de las partes.
¿Okay? En eso giró el debate, ¿no? Ustedes saben que la postura del Ejecutivo, porque nosotros aquí por supuesto que conversamos con las pymes, pero también tenemos nuestra opinión, la postura del Ejecutivo es en ningún caso la tercera opción. Esa la tenemos nosotros descartada desde nuestro punto de vista. Es decir, que exista algo parecido a la situación actual, en que las pymes puedan, junto con quien sea, en fin, acordar a todo evento un pago en un tiempo mayor a 30 días, nosotros no lo compartimos porque creemos que desconoce justamente la simetría que existe entre pymes y empresas grandes. Muy en línea con lo que planteaba el senador, pero en su caso lo planteaba entre municipios y empresas. Bueno, lo mismo ocurre entre empresas grandes y empresas más pequeñas. Entonces aquí les voy a mostrar un resumen bien rápido de lo que nos dijeron cada una de estas organizaciones. Y pongo los nombres al lado, ustedes después podrán ver. ¿Puedo dar una sola explicación? Mi experiencia en administración, no soy ningún especialista, le quiero decir que el gran problema de la asimetría que existe es muchas veces las barreras que uno pueda tener, ¿no es cierto? Entonces, en las barreras que tú le puedas poner a alguien es si es capaz de sustentar eso o no, así de claro. Una de las fórmulas que nosotros logramos generar en Puente Alto, un desarrollo que te lo puedo mostrar, con nombre, apellido, desarrollo, etcétera, de más de 60 personas, era ingresar, por ejemplo, a contratos grandes. Por ejemplo, Aseo y Ornato, una comuna tan grande como Puente Alto, que tiene 2.500.000 metros cuadrados de áreas verdes, sin contar las canchas de fútbol y todo, en que pudieras tú subdividir ciertos contratos, bajar las barreras de ingreso y poder permitir que los chicos entraran. ¿Ok? ¿Eso qué significaba? Que si yo a una empresa le decía voy a licitar las áreas verdes, por ejemplo, y le ponía todos los estándares, y por ejemplo decía, mira, yo lo que necesito es que usted tenga máquinas de cortar pasto nuevas, y ponían un montón de barreras, y los únicos que podían cumplir con esas barreras eran los grandes. Entonces, yo un día le dije el ejemplo, dije, bueno, usted va a tener 10 máquinas de cortar pasto chinas, nuevas, o tiene 10 alemanas que están con un poquito de uso. ¿Con cuál se queda? No con la alemana, sí, pero usted no entra a esta licitación porque no son nuevas, usted necesita factura. Bueno, sobre esa base, nosotros logramos bajar esas barreras que se usan para las grandes y logramos atomizar, aunque el municipio tenía que trabajar más, un contrato en el cual lo tenía solo una persona y ese contrato lo tuvieron casi 30 personas. Desde el que arreglaba los bancos a todo. Y se hizo una especie de pyme y fue extraordinario porque esa plata, que era mucha plata, no sé, más de 10.000 millones de pesos al año, se repartía en todo esto. Con esta ley, cuando usted elimine esos contratos, a eso los mata a todos. ¿Y por qué los mata? Porque no tiene ninguna posibilidad. Si yo no sé, esta cuestión viene por los abusos que se habían en el retail. Pero cuando yo tengo pactado algo y lo cobro, y realmente tengo un acuerdo para poder comprar, pero que ese acuerdo tenga las limitantes que se pague, al final los 30 días dan lo mismo, ministro. Si lo importante es que le paguen, porque si yo voy a hacer un negocio con usted y voy a proyectar, ¿no es cierto?, que voy a cobrar esto o lo otro, y eso lo pongo en el precio, pero si no con esto, lo que vamos a hacer es limitar a que entren los puros grandes de nuevo. Eso es lo que van a hacer. Se van a ir con puros grandes. El que pueda resistir eso. Entonces, yo creo que en vez de proteger, estamos matando un sistema. Otra cosa es que pongamos en ciertas áreas y en ciertos rubros, pero insisto, en la agricultura, en la ferretería, las pymes funcionan con acuerdos. El compadre que hace contrato con los municipios, que está haciendo, por ejemplo, arreglando las rejas de la multicancha, la hace con un convenio en que va a pagar ciertos materiales en cierto tiempo hasta que le pague el municipio. Y si no, lo revienta. Entonces yo creo que esto lo que va a hacer es terminar, en vez de proteger a esas pymes, matándolas. Sí, un punto que quedó pendiente que tiene que ver con el agro. Y en ese contexto, para cerrar, porque igual tenemos otro punto en la tabla, está la subsecretaria, la que la aprovecho a saludar, Heidi Werner. Está bien, entonces la saludamos como corresponde a nuestra subsecretaria y continúe, por favor, señor ministro. Sí, mire, yo a ver, este es un tema que genera mucho debate, lo hemos conversado antes. Hay algunas cosas que dijo el senador que comparto, pero hay una fundamental que no comparto, porque además el sentido de toda esta conversación, en algún momento usted, senador, dijo, mire, lo importante es que les paguen. Sí. Bueno, es que este proyecto se llama ¿Cómo hacer que se paguen 30 días? Entonces, el punto de partida de este proyecto es que no es solo importante que les paguen, sino que les paguen a tiempo después. Y esta es una demanda que usted lo conversa en cualquier lugar de Chile con pyme, créame que me ha tocado recorrer y es una cuestión indiscutible. O sea, otra cosa es cuánta libertad uno quiere promover, en fin, pero el sentido de toda esta conversación es que no es solo importante que les paguen, sino que también que les paguen a tiempo. Ese es el mundo ideal, pero el presidente tiene toda la razón.
Pero usted que tiene la información que a veces ellos no tienen, no vaya a ser que esto signifique, no es que no les paguen porque no van a tener contrato. Eso es lo que usted tiene que evaluar como ministro, que esto no mate la gallina y los huevos de oro, eso no va. Lo tengo muy, muy claro. Ahora, lo que yo propongo acá es que veamos qué opinan los gremios, que tienen ferreterías, que tienen agro, que tienen toda esta... Ministro, solo Sí. anticiparle que Muy estamos rápido. a 5 Lo minutos, veo- entonces a lo mejor en general un vistazo para no lo veo leerlo muy todo. rápido. Claro, Lo y que, pasar al otro punto. lo que ustedes van a ver acá, esto es algo que ustedes pueden compartir, es que yo diría que hay algo más de la mitad de los gremios que expresaron su opinión que no quieren acuerdo bajo ningún evento. ¿Ya? Y hay, yo diría, algo así como un tercio, ¿ya?, de gremios que quieren que exista la posibilidad de algún acuerdo, es decir, están abiertos a alguna indicación distinta a la... pero acuerdos muy acotados. Ustedes después lo pueden ver el resumen, ¿ya? Por ejemplo, se conversó el caso del agro y se conversaron otros casos más. No hay ninguna propuesta, de permitir plazos excepcionales simplemente con el acuerdo de las partes. Es decir, no hay ninguna propuesta de ningún gremio. Ustedes saben que los gremios de las pymes tenemos todas las expresiones, no solo todas las expresiones productivas, sino todas las expresiones políticas, y ellos tienen un acuerdo acá de no permitir que existan acuerdos generales, ¿ya? Sí escucharon, yo les planteé, por ejemplo, lo que había planteado usted respecto al caso del agro, sí se escuchó eso, en fin, y por eso algunas plantean, no una minoría, pero hay algunas que plantean que uno se podría abrir a ciertas indicaciones. Entonces, ¿qué proponemos acá? Última diapositiva. Esta es una propuesta menos fina que la anterior, porque aquí tenemos menos acuerdos. Ese es el problema que tenemos, ¿ya? Entonces, lo que nosotros proponemos acá es que, en atención a la postura mayoritaria de la asociación en las pymes, proponemos trabajar en conjunto una indicación entre sus asesores, economía y también las pymes, ¿ya?, donde una redacción que permita acuerdos solamente en condiciones muy restrictivas, ¿ya? Eso es lo que nosotros proponemos, ¿ya? Que es, quiero ser bien claro acá, esto es contrario a la opinión mayoritaria que nos dieron en el Consejo Consultivo, ¿ya? ¿Ya? Pero yo creo que si nos sentamos a trabajar, sus asesores, nuestro equipo y las pymes, podemos llegar a una cierta redacción que incluso pueda tener finalmente un apoyo mayoritario de las pymes, ¿eh? Una redacción que sea bien restrictiva, pero que permita estos acuerdos en casos excepcionales donde claramente las beneficiadas sean las pymes. Yo creo que ese es el desafío de lo que uno tiene que, si me permiten, y con esto termino haciendo una alusión a lo que, por ejemplo, tramitó aquí con mucho éxito la subsecretaria cuando en las compras públicas se permitían asociaciones para ir agrupados a una compra pública. Esas asociaciones solo se permitieron en el caso de las pymes, para hacerlas competir más fuerte a la hora de compras públicas. Entonces, si encontramos algo que estamos seguros que es bien acotado y que beneficia a las pymes, yo creo que los gremios estarían abiertos a una cosa de ese tipo. Muchas no quieren, como ahí ustedes van a poder ver el resumen. Entonces, yo lo que les propongo es que, en resumen, habiendo hecho una propuesta bien clara respecto a cómo movernos en el caso municipio, que no es una propuesta nuestra más, salió de los asesores de ustedes, o sea, estamos tomando lo que ustedes nos plantearon. ¿Y por qué no le aplicamos los municipios la misma norma? Senador, esperemos que termine porque estamos... Bueno, eso en el caso de los privados nosotros ya explicamos esto, senador, y lo hemos trabajado con los asesores. Por favor, y hemos explicado una y otra vez por qué no se puede hacer exactamente lo mismo. Entonces creo que estamos más avanzados de lo que da cuenta su pregunta, porque tenemos en el caso de los municipios una propuesta nuestra que es la propuesta que surgió de ustedes, ¿eh? Y en este caso, a pesar de que tenemos una distancia mayor, porque las pymes y los gremios tienen una postura bien firme en esto y mayoritaria, yo creo que podemos avanzar en línea con algo restrictivo. Entonces, nuestra propuesta, en resumen, es que sobre la base de estos dos compromisos políticos, que toman la propuesta de ustedes en el caso de los municipios y en el caso de las pymes, proponemos un camino que se hace cargo del planteamiento y mostramos la flexibilidad del Ejecutivo para cambiar su propuesta inicial. Creo que debiéramos estar en condiciones de hacer una votación en términos generales. Por supuesto, no hoy día, pero ojalá durante enero. Esa es nuestra solicitud, Presidenta. Muy bien. Gracias, ministro, por su exposición. Dos cuestiones. Una que tiene que ver, primero, y se lo señalo como presidente de la Comisión de Economía y de la coordinación que tiene que tener el Ejecutivo en esta materia, que a mi juicio es muy relevante y urgente. Este proyecto ingresó a principios de año del 2023. Empezamos a discutirlo
a propósito de la ley de compras públicas luego de eso en junio. Llevamos casi 8 meses. Entonces yo creo que de verdad que requerimos que haya también no solo la coordinación necesaria, sino que también el esfuerzo de todos los estamentos comprometidos en que este proyecto salga. Porque esta es una competencia exclusiva del presidente y del Ejecutivo. Y en ese contexto lo digo porque aquí hemos convocado a la Subdere, por ejemplo, no asiste. Entonces, cuando usted me habla de conformar mesas, a mí me nace una tremenda duda, decir, bueno, ¿cuándo vamos a terminar? Entonces, de hacer los esfuerzos y el compromiso que le pido, ministro, que yo no me cae de duda que usted lo tiene, pero donde haya de verdad una propuesta sintética, indicación, llámele, que nos permita avanzar ya para votar en general este proyecto. Entonces, raya para la suma. ¿Cuánto tiempo más? Es que yo discrepo un poco, Presidenta, porque primero, a ver, primero, esta es una votación en general lo que se está discutiendo, no la claro. Segundo, nosotros como Ejecutivo... Sí, pero a ver, perdóneme la interrupción, bueno. Ministro, pero aquí nosotros avanzamos en algún minuto y dijimos nosotros nos vamos a votar en general este proyecto si no tenemos resuelto el tema de las municipalidades, y me imagino que si usted no lo sabe, su asistente se lo debe haber saber, y el tema justamente del agro, que eran los dos cuestionamientos que teníamos. Entonces, es evidente que no hemos podido votar en general porque no ha habido una respuesta efectiva respecto a estos temas. Es la respuesta que traje hoy día. Entonces, cuando yo le pregunto cuánto plazo más el que requerimos, es básicamente decirle, ministro, ¿cuándo vamos a tener entonces la mesa constituida para establecer una indicación con precisión que nos quede a todos claro que este proyecto va en ese relato y en ese camino? Lo que pasa es que, a ver, dos cosas. Primero, lo que he traído hoy día son dos propuestas muy concretas, sobre todo la primera, respecto a cómo avanzar. Es más, es la propuesta de ustedes. O sea, hoy día nosotros llevamos meses trabajando con ustedes y hoy día lo que yo traigo es la propuesta de ustedes. O sea, básicamente el Ejecutivo está diciendo a la propuesta que han hecho asesores de la senadora y los senadores, nosotros estamos de acuerdo. Eso, pero déjeme terminar, por favor. Pero es que no le puedo dejar pasar eso, porque cuando usted me dice la propuesta de ustedes, es una propuesta que hacen nuestros, por supuesto, representantes y nuestros asesores al Ejecutivo. Entonces la pregunta es, yo hago y decanto en una propuesta al Ejecutivo, el Ejecutivo tendrá que resolverla si esa está consolidada para yo venir a plantearla, porque para eso se lo pedimos directamente a nuestros asesores. Pero eso es lo que entonces, cuando el camino que viene, es decir, vamos a cerrar entonces con los municipios, vamos a hablar con esto y vamos a tener una propuesta ya concordada, es eso lo que yo espero que traiga el Ejecutivo. Es que son cosas distintas, senadora. Pero más allá de eso, la propuesta que ustedes hicieron en una mesa de trabajo que llevamos mucho tiempo, es una propuesta que nosotros, cuando la presentamos como Ministerio de Economía, eso significa que la hemos conversado en el Ejecutivo. Cuando usted plantea el tema de Subdere, en fin, por supuesto que todo eso ha sido conversado. Eso es lo primero que yo diría. Ahora, insisto, esta es la propuesta del Ejecutivo y lo único que queda en esto es escribir la indicación y lo que estamos diciendo es que la queremos escribir en conjunto. Por supuesto, nosotros podemos trabajar en enero en esto, si ustedes quieren trabajar esto en febrero, lo trabajamos en febrero, no tenemos ningún problema en trabajarlo lo más rápido posible. ¿Cuánto nos vamos a demorar? Va a depender de todos los que estamos acá, no solo de nosotros. Porque lo que yo creo que tenemos que lograr acá es una indicación que nos deje satisfecho a todos los que estamos acá. Pero ya tenemos acuerdos en lo sustantivo. O sea, creo que se está desconociendo la profundidad de lo que estamos planteando. Llevamos meses con un tema trabado en municipios que es súper complejo y nosotros como Ejecutivo estamos haciendo exactamente lo que ustedes nos solicitaron. Y estamos haciendo un compromiso político de movernos en esa dirección. En el otro caso, por lo tanto, yo no estoy planteando en el primer caso ni una mesa, ni mucho menos. ¿No? Esa mesa ya trabajó, nosotros ya nos juntamos. Lo que yo estoy diciendo es que el resultado de esa mesa ¿Ya? es que hubo distintas propuestas y nosotros como Ejecutivo tomamos la decisión de tomar una de esas propuestas y decir, vamos a ir por esa propuesta y vamos a hacer una indicación en ese sentido. Entonces yo no estoy proponiendo una mesa. Lo que estoy proponiendo es un camino claro para solucionar el problema de los municipios y estoy diciendo que esa indicación la vamos a escribir en conjunto. Esa es mi propuesta. Entonces, aquí no hay una mesa. En el caso que sí es más complejo... Entonces, cuando usted me dice, y le pregunto yo, ¿hablaron con la Asociación Chilena de Municipalidades? Usted mismo ha dicho que no la han hablado. Entonces, ¿quiere decir con eso entonces que nosotros vamos a tener una propuesta del Ejecutivo sin haber incluido a la Asociación Chilena ni a ninguno de los municipios en esta propuesta? Senadora, eso es exactamente lo que ustedes nos pidieron. Yo quiero ser bien preciso en esto.
Perdón, pero nosotros no hemos pedido que ustedes no hablen con la Asociación Chilena de Municipios. No. A ver, seamos precisos. Porque eso suena como nosotros hemos hablado con la Asociación Chilena de Municipalidades todo este tiempo. Y ustedes han participado muchas veces en esas conversaciones, sus equipos. ¿Ya? Hemos trabajado en conjunto. ¿Ya? Eso ha existido. ¿Ya? Llevamos meses en esto. ¿Ok? Cosa distinta es que si usted me está pidiendo que yo tenga un acuerdo con la Asociación Chilena de Municipalidades para hacer esto. Eso es contrario a lo que me han dicho a mí todas las organizaciones de pymes. ¿Ya? Lo que me han dicho las organizaciones de pymes es que quieren avanzar en esta materia más allá de que exista o no exista un acuerdo, porque creen, yo creo que en eso están equivocados, porque yo creo que se puede lograr un acuerdo con los municipios, pero ellos creen que los municipios jamás les van a dar un acuerdo en esta dirección. Jamás. ¿Ok? Ahora, si usted me dice... No, el acuerdo. O sea, yo digo, una propuesta sí conversada, por supuesto, que sea consolidada. Y eso usted mismo acaba de hacer algunos minutos, y podemos ver la grabación que dijo que no habían conversado con los municipales. Ahora dice que sí conversaron con la asociación. Llevamos meses... Respecto a esta Llevamos meses conversando con los municipios, y esta propuesta ha sido parte de la conversación. Lo que yo sí puedo decir responsablemente, porque además no me corresponde, es que los municipios no han planteado en ningún caso un acuerdo respecto a esta propuesta. Eso no existe. Yo voy a tratar, por supuesto, porque además tengo la mejor opinión de la Asociación Chilena de Municipalidades, más allá de lo que dicen las pymes, más allá de lo que se dice en otros lugares. Yo voy a hacer mi mayor esfuerzo porque cuando tengamos esta indicación la tengamos en acuerdo con ellos. Eso lo voy a hacer. Lo único que pediría es que no se condicione a ese acuerdo. No, o sea, perdón, no hemos hablado de acuerdo, y si sonó como un acuerdo, es la incorporación en esta propuesta de la asociación o las municipalidades, que fue eso, la intención, y vuelvo a reiterarlo de manera clara. Aquí no podemos pretender nosotros que hay un acuerdo cerrado, sí la incorporación de los municipios, absolutamente una propuesta que usted recoge desde la propuesta de los asesores, que la hace suya, pero que además entiendo yo, y usted lo ha ratificado, ha sido conversada con la asociación chilena. Nosotros hemos conversado todas las propuestas que se han conversado. Eso que quede súper claro. Fantástico. Y le damos la palabra a don Gastón Saavedra. Gracias. Presidenta, la línea que plantea el señor ministro, mire, se junten los asesores con ustedes y elaboren la indicación, porque si no la tenemos, sobre qué discutimos o sobre qué cosa le propones tú a los municipios para provocar esa aproximación y tener una sola. Hoy día, como no la tenemos, entonces sería interesante que más tarde la próxima semana, porque si no se nos agotan los tiempos, se trabajara esa indicación con ustedes, con los equipos nuestros, se tuviera, y con esa conversar con la asociación de municipalidades y decirle, mire, esto es lo que hay, y por aquí nos acercamos y tenemos una, porque si no vamos a llegar nunca a un acuerdo. Muy corto. Dos cosas. Oye, yo le voy a dar la palabra, senador, pero con respecto a lo que plantea el senador, para que podamos avanzar en la votación en general, de verdad que podamos presentar una propuesta, llame la indicación, que también, independiente de la discusión en particular, puede estar aquí recogida. Y yo vuelvo a reiterar, porque fue justamente el elemento que ha retardado este proceso de votación en general. Ha sido que estos dos elementos no estaban contemplados o no habían sido acordados acá o no habían sido discutidos acá desde una propuesta. Entonces yo también reitero, ministro, queremos avanzar. Entonces, ¿cuánto plazo más? Ustedes me dicen, ¿una semana más? Yo, Presidenta, no estoy de acuerdo. O sea, quiero ser bien claro en esto. El compromiso que yo hice y que estoy cumpliendo hoy... Perdón que lo interrumpa. Una cosa pequeña. Pequeña. Mire, es que se me ocurre ver esta discusión porque la verdad es que no hemos resuelto el tema y no se resuelve. Ojalá fuéramos capaces de trabajar un par de ejercicios prácticos. Yo le puedo dar después, para no que nadie me diga que estoy denunciando, en 2 municipios que decidieron no pagar durante casi 7 meses ningún proveedor, por ejemplo, y unos hospitales, que hay una persona que me está llamando que el hospital tiene que pagar por ley. Y claro, buscándole una excusita al contrato que no puso una mosca aquí, lo tienen 1 año y medio sin pagarle. Bueno, entonces, hagamos esos ejercicios para que no pase lo mismo, porque yo creo que esto va a terminar matando a los chicos. Pero, senador, si ya hicimos eso, hemos hecho todo este tiempo, si llevamos meses conversando esto. Mire, mi compromiso fue el siguiente. Mi compromiso fue hacer un compromiso claro de cómo íbamos a solucionar los 2 problemas planteados por ustedes. Ese compromiso ya está hecho. Está claro, usted tiene esta presentación. Este es el compromiso. Si usted me dice que quiere la indicación escrita para la votación en general, eso no va a pasar durante enero. Y yo creo que no es razonable, esa es mi opinión, porque creo que lo que a ustedes les importa, y que yo comparto esa relevancia, porque además también le importa a las pymes, es que quede claro que el Ejecutivo va a tener un compromiso nítido y además un mecanismo concreto para avanzar de manera más sustantiva a los municipios.
Y eso nosotros lo que estamos haciendo hoy día es decir, la propuesta que nos hicieron ustedes, estamos de acuerdo. Y yo creo que ese es un compromiso suficiente para votar en general. Ya. Después, y en por el supuesto, caso de los acuerdos que usted menciona para el caso de Agro y otros que ustedes se abren a que sean excepcionales, ¿tenemos claridad en qué aspecto y cuáles van a ser y para cuándo van a tener eso? Yo creo que efectivamente en ese caso, que es más difícil y ahí no hay un mecanismo concreto, ¿ya? pero el compromiso político del Ejecutivo es que nosotros estamos disponibles para hacer una indicación que permita tener acuerdos en casos muy excepcionales, como los que se han planteado acá. El del agro a mí me parece bien claro. Y dejarlo así abierto como propuesta. Y esa es más difícil, la tenemos que trabajar, y lo que hay que tener en consideración es que la mayoría de las pymes no están de acuerdo. Por lo tanto, tenemos que trabajarla bien con ellos, ¿ya? Porque esta es una ley para ellos, en parte. Y ellos creen que esto los va a perjudicar. Yo creo, mi opinión, es que uno puede hacer una indicación que permita ciertos casos excepcionales donde ellos no van a ser perjudicados, al contrario, van a ser beneficiados. Esa es mi opinión, presidente. Y que es en línea con lo que han planteado usted acá. Pero yo creo que eso hay que trabajarlo, ya, nos va a tomar un tiempo. Eso ahí me quiero detener. ¿Cuánto tiempo? Yo lo que les propongo es que votemos durante enero, hagamos la votación general sobre la base de estos compromisos, que ya despejan. Ustedes están de acuerdo con todo el proyecto de ley, en lo sustantivo, por supuesto, y tenían estas dos preocupaciones. Esas dos preocupaciones ya hay una propuesta clara del Ejecutivo de cómo resolverlas. Creo que con esos dos antecedentes, es decir, que a ustedes les parece bien en general el proyecto y además el Ejecutivo se ha allanado a solucionar esos dos eso problemas. Déjelo a nosotros, que nosotros vamos a discutir. Bueno, esa es mi opinión, pero quiero saber con precisión la propuesta del Ejecutivo. Yo no quiero hacer un compromiso de algo que no solo depende de mí, porque también depende de ustedes, también depende de las pymes. Yo lo que me puedo comprometer es que si usted me nosotros no somos las pymes, ministro. No, bueno, dije las dos cosas, las dos partes. Depende de ustedes, depende de las pymes, depende de nosotros. Yo lo que me puedo comprometer es que nuestros equipos pueden trabajar enero y febrero todos los días que ustedes quieran para sacar estas indicaciones, ¿ya? Y si logramos sacar esa indicación y, por ejemplo, habiendo votado en general en enero, durante marzo podemos empezar la votación particular sobre la base de estas cosas ya más concretas, excelente para nosotros. Pero no me puedo comprometer a un plazo que no depende solo de mí, ¿ya? Porque aquí tenemos que llegar a ciertos acuerdos, en particular en la parte de los acuerdos, no en la otra, en la parte de los municipios. Yo creo que eso está más claro. Tenemos que llegar a ciertos acuerdos que nos va a tomar puede ser que nos tome un tiempo, tal vez no. Yo tengo una opinión que es parecida a la de ustedes. Ya, perfecto. O sea, la propuesta entonces del Ejecutivo, en voz del ministro, es que esta propuesta a propósito de las municipalidades se expone, es la que hoy día han expuesto, y respecto al segundo punto, darse un plazo de enero-febrero, conformar una mesa de trabajo, pyme, asesores y ejecutivos, para plantear esto en marzo, y él propone que nosotros votemos en general. Nos quedamos ahí, nosotros lo discutiremos en enero y lo veremos. Ya, ministro, habiéndose agotado el tiempo ya de esta sesión, que se concluye, le agradecemos y le pedimos excusa a la subsecretaria. Hemos dicho al inicio que vamos a sesionar el día lunes, así que quedamos al pendiente el horario para ver el proyecto que está con suma urgencia. Subsecretaria. No, de todas maneras. Sí, en Santiago. Muy bien, por haberse cumplido el objetivo de la sesión se levanta. Gracias.